El niño enfermizo de la isla. En la mañana del 18 de julio de 1635, en la pequeña aldea de Freshwater, en la isla de Wight, nació el cuarto y último hijo de una familia que jamás habría imaginado que aquel bebé frágil y enfermizo cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo natural. Robert Hooke llegó al mundo en una época de turbulencias religiosas y políticas en Inglaterra. Era hijo de John Hooke, un humilde clérigo anglicano que servía como párroco de la Iglesia de Todos los Santos, y de Cicely, su esposa, de quien la historia ha dejado escasos registros, pero que probablemente desempeñó un papel fundamental en sus primeros años, como era común en muchas familias rurales de la época. La familia Hooke vivía en condiciones modestas, típicas de un curato rural del siglo XVII. John Hooke, además de sus deberes eclesiásticos como rector de la parroquia, probablemente realizaba tutorías privadas para complementar los escasos ingresos familiares. La Iglesia de Todos los Santos era un curato bajo la diócesis de Winchester, con patrocinio del St. John's College de Cambridge, lo que otorgaba cierto prestigio intelectual al puesto, como evidencian los registros parroquiales, aunque no abundancia económica. Su testamento de 1648, que dejaba solo 40 libras a Robert, confirma la austeridad del hogar. Robert era el menor de 4 hermanos, con una diferencia de 7 años respecto al siguiente hermano en edad. Esta brecha generacional lo convertiría, en cierto modo, en un niño solitario que desarrollaría tempranamente una fascinación por el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, lo que más preocupaba a sus padres no era su tendencia introvertida, sino su deplorable estado de salud. Desde sus primeros años, Robert mostró una constitución tan débil que nadie en la familia esperaba que sobreviviera hasta la edad adulta. Esta expectativa sombría, común en una época donde la mortalidad infantil era devastadoramente alta, influiría profundamente en la forma en que sus padres abordaron su educación. La tradición familiar de los Hooke estaba profundamente arraigada en la iglesia anglicana. Los 3 hermanos de John Hooke habían seguido la carrera eclesiástica y se esperaba que Robert, como hijo de clérigo, continuara esta tradición familiar. Sin embargo, su frágil salud física hacía que esta expectativa pareciera cada vez más irreal. Los posibles dolores de cabeza y malestares cuando se le exigía estudiar de manera intensiva preocupaban a sus padres, quienes gradualmente pudieron haber replanteado sus ambiciones académicas tradicionales para él. Esta aparente desventaja se convertiría, paradójicamente, en una de las mayores fortunas de la historia de la ciencia. Al verse liberado de la presión educativa convencional, el joven Robert desarrolló una libertad intelectual extraordinaria que le permitió explorar sus propios intereses. A los 10 años de edad, cuando su padre comenzó a sufrir problemas de salud que limitaron su capacidad para supervisar la educación de su hijo, Robert quedó con mayor libertad para instruirse por sí mismo en los temas que verdaderamente capturaban su imaginación. Fue durante estos años de relativa libertad intelectual cuando se manifestó por primera vez el genio mecánico que marcaría toda su vida. Desarrolló una fascinación por los mecanismos de relojería, esos intrincados dispositivos que representaban la máxima expresión de la precisión mecánica de la época. Desmontaba relojes de latón para estudiar su funcionamiento y que intentaba recrearlos usando madera. Esta habilidad manual excepcional se extendía más allá de la relojería. Robert fabricaba una variedad asombrosa de juguetes mecánicos y modelos, incluyendo barcos completamente equipados con cañones funcionales en miniatura. Su capacidad para visualizar y recrear mecanismos complejos
revelaba una mente espacial y mecánica de capacidades extraordinarias, una combinación de genio teórico y habilidad práctica que sería la base de todos sus futuros descubrimientos científicos. Simultáneamente, Robert desarrolló un talento notable para el dibujo y la representación visual. Observando al retratista John Hoskins, quien trabajaba ocasionalmente en Freshwater, el niño aprendió por imitación las técnicas del uso de la pluma y la tiza. Preparaba sus propios materiales artísticos, fabricando carboncillos y creando pastas de óxido de hierro para sus dibujos. Esta habilidad artística no era meramente decorativa, representaba una capacidad fundamental para la observación detallada y la representación precisa que se convertiría en una herramienta científica crucial en sus estudios posteriores con el microscopio. La personalidad del joven Hooke ya mostraba rasgos que lo acompañarían toda la vida. Curioso, meticuloso y reservado. Era más cómodo entre herramientas y mecanismos que entre otros niños, y su mente tendía al análisis sistemático y la experimentación. Aunque físicamente frágil, poseía una determinación férrea para perseguir aquello que despertaba su interés, invirtiendo horas de esfuerzo en perfeccionar sus construcciones y estudios personales. Sus padres, inicialmente desconcertados por estas actividades poco comunes, probablemente comenzaron a notar el talento excepcional de su hijo. Su habilidad para diseñar y construir mecanismos complejos con materiales simples sugería que, si bien no seguiría la senda eclesiástica, podría tener futuro como relojero, ilustrador u otro oficio respetado que no exigiera una salud robusta. El año 1648 marcó un punto de inflexión en su vida. La muerte de su padre, cuando Robert tenía 13 años, transformó por completo su futuro. John Hooke le dejó una herencia de 40 libras junto con su biblioteca personal. Aunque modesta, esta suma permitió a Robert continuar su formación. Fue suficiente para que su familia lo enviara a Londres, donde podría buscar nuevas oportunidades más allá de la parroquia rural. La decisión de trasladarse a la capital probablemente respondió al reconocimiento del talento del joven Robert. Así, con su herencia, sus libros, sus habilidades mecánicas y artísticas, Robert Hooke dejó la tranquila isla de Wight y se dirigió a Londres. El niño enfermizo, que muchos no esperaban que sobreviviera, estaba a punto de iniciar un camino que lo conduciría al corazón mismo de la revolución científica del siglo XVII. El joven artista en busca de su destino. El viaje de Robert Hooke desde la tranquila isla de Wight hasta las bulliciosas calles de Londres en 1648 representó mucho más que un simple cambio geográfico. Fue la transformación de un adolescente huérfano de provincias en el futuro arquitecto de la revolución científica moderna. A los 13 años, cargando con sus escasas pertenencias y las 40 libras que constituían toda su herencia paterna, Robert se embarcó en una aventura que lo llevaría por caminos inesperados antes de encontrar su verdadero destino en los laboratorios de Oxford. La decisión familiar de enviarlo a Londres como aprendiz de pintor no era casual. Durante sus años en Freshwater, Robert había demostrado una habilidad artística excepcional, copiando con precisión asombrosa retratos y desarrollando técnicas propias para preparar sus materiales de dibujo. Su familia, reconociendo que el arte representaba una profesión respetable que no exigía la fortaleza física que su constitución frágil no podía proporcionar, vio en esta carrera la mejor oportunidad para asegurar el futuro económico del joven. El taller al que llegó Robert pertenecía a Peter Lely, un retratista holandés de la escuela flamenca que se había establecido en Londres
y gozaba de considerable prestigio entre la aristocracia inglesa. Lely, nacido Pieter van der Faes, había desarrollado un estilo elegante y refinado que lo convertiría eventualmente en el pintor de corte del rey Carlos II. Su taller era un hervidero de actividad artística donde se creaban los retratos que inmortalizarían a la nobleza de la época y representaba exactamente el tipo de ambiente profesional donde un joven talentoso podría forjar una carrera exitosa. Sin embargo, la prometedora carrera artística de Robert se vio truncada de manera abrupta por una circunstancia que revelaría tanto su sensibilidad física como su determinación para superar los obstáculos. Los aceites, barnices y disolventes utilizados en el taller de Lely provocaban en el joven una severa irritación respiratoria, especialmente en la zona del pecho, que hacía insoportable su permanencia prolongada en el ambiente del estudio. Esta reacción, probablemente una forma temprana de sensibilidad química que hoy reconoceríamos como alergia ocupacional, demostró ser lo suficientemente grave como para obligarlo a abandonar sus aspiraciones artísticas profesionales. Lejos de desanimarse por este revés, Robert mostró una vez más la flexibilidad mental y la capacidad de adaptación que caracterizarían toda su vida. Su breve pero intensa experiencia en el taller de Lely no había sido en vano. Había perfeccionado sus técnicas de observación visual y representación gráfica, habilidades que se revelarían cruciales en sus futuras investigaciones científicas. La precisión y el detalle que exigía el arte del retrato encontrarían eco años más tarde en sus meticulosas ilustraciones microscópicas que revolucionarían la divulgación científica. La siguiente etapa de su educación londinense lo llevó a la Westminster School, una institución que desempeñaría un papel fundamental en la formación de su mente científica. La escuela estaba bajo la dirección de Richard Busby, un educador excepcional cuya influencia sobre Robert sería profunda y duradera. Busby era un monárquico ferviente y declarado que había conseguido mantener la excelencia académica de Westminster incluso durante los tumultuosos años del protectorado de Cromwell. Su compromiso con la preservación del conocimiento y la investigación científica, que consideraba amenazados por el fanatismo puritano de la época, resonó profundamente con la curiosidad natural de Robert. Bajo la tutela de Busby, Robert demostró inmediatamente que su mente poseía capacidades extraordinarias. Su progreso en matemáticas fue particularmente notable. Dominó los primeros 6 libros de geometría de los elementos de Euclides en una sola semana, una hazaña que asombró a sus profesores y compañeros. Esta facilidad para la geometría reveló no solo una inteligencia excepcional, sino también la presencia de esa combinación rara de visión espacial y rigor lógico que definiría sus futuras contribuciones a la física y la ingeniería. El programa académico de Westminster bajo Busby era notablemente amplio y riguroso. Robert se sumergió en el estudio del latín y el griego clásicos, lenguas que le proporcionarían acceso directo a los textos fundamentales de la filosofía natural antigua. Su capacidad lingüística se extendió más allá de las lenguas clásicas europeas. Estudió hebreo y otras lenguas orientales, demostrando una sed de conocimiento que abarcaba múltiples culturas y tradiciones intelectuales. Aunque dominaba estas lenguas para la comunicación oral, Robert desarrolló la peculiar característica de preferir escribir en inglés, una decisión que reflejaría más tarde su compromiso con la accesibilidad del conocimiento científico. Durante estos años en Westminster, Robert también exploró el mundo de la música, tomando aproximadamente 20 lecciones de órgano. Esta incursión musical no era meramente ornamental.
reflejaba su fascinación persistente por los mecanismos complejos y la precisión técnica. El órgano, con sus intrincados sistemas de tubos, válvulas y teclados, representaba una máquina musical de extraordinaria complejidad que atraía tanto su curiosidad mecánica como su apreciación estética. Fue en Westminster donde Robert tuvo sus primeros encuentros estructurados con la filosofía natural, la disciplina que más tarde conoceríamos como ciencia experimental. La escuela de Busby mantenía un ambiente intelectual que fomentaba la investigación y el cuestionamiento, contrastando deliberadamente con el dogmatismo religioso que dominaba gran parte de la educación inglesa durante el protectorado. Robert comenzó a familiarizarse con los textos de los filósofos naturales clásicos y contemporáneos, desarrollando las bases teóricas que complementarían su genio práctico innato. La personalidad de Robert durante estos años formativos mostraba ya los rasgos que lo caracterizarían como adulto. Era un estudiante intensamente dedicado, pero selectivo en sus intereses, capaz de dominar completamente las materias que capturaban su imaginación mientras mostraba menos entusiasmo por los estudios que consideraba irrelevantes. Su mente funcionaba de manera sistemática y metódica, pero también mostraba destellos de brillantez intuitiva que le permitían hacer conexiones conceptuales que escapaban a sus contemporáneos. Socialmente, Robert mantenía cierta distancia con sus compañeros de estudios, prefiriendo la soledad de sus libros y experimentos a las actividades sociales típicas de los jóvenes de su edad. Esta tendencia hacia el aislamiento no reflejaba misantropía, sino más bien una intensidad de enfoque que le resultaba difícil de compartir. Cuando encontraba individuos que compartían sus intereses intelectuales, era capaz de formar amistades profundas y duraderas, una característica que se manifestaría dramáticamente en sus años universitarios. El rendimiento excepcional de Robert en Westminster llamó la atención de educadores influyentes que reconocieron en él un talento extraordinario que merecía oportunidades adicionales. Su combinación única de habilidad matemática, curiosidad científica y destreza práctica lo convertía en un candidato ideal para la educación universitaria, a pesar de sus orígenes humildes y recursos limitados. En 1653, cuando Robert tenía 18 años, sus esfuerzos académicos fueron recompensados con una oportunidad que cambiaría no solo su vida, sino eventualmente el curso de la historia científica. Recibió una beca para ingresar al Christ Church College de la Universidad de Oxford como corista, una posición que le proporcionaría educación gratuita a cambio de servicios musicales en la capilla del college. Esta beca representaba mucho más que una oportunidad educativa. Era su entrada al epicentro de la revolución científica inglesa, donde su genio encontraría finalmente el ambiente y los mentores necesarios para florecer completamente. El asistente prodigioso. La llegada de Robert Hooke a Christ Church College en Oxford en 1653 marcó el comienzo de una etapa decisiva en la historia de la ciencia experimental. A los 18 años, este joven de constitución frágil pero mente brillante se incorporó como corista, becado a una institución que sería un centro de fermento científico en la Inglaterra del siglo XVII. La Universidad de Oxford, en ese entonces, era un hervidero de ideas nuevas y experimentación audaz, donde mentes excepcionales se reunían para cuestionar las concepciones tradicionales del mundo natural. La vida de corista en Christ Church College incluía ciertas responsabilidades, y Hooke debía cumplir con sus obligaciones académicas y musicales. Su posición le permitía tener acceso a los laboratorios y salas de disección, espacios
donde pudo desarrollar su interés por la ciencia experimental. Como estudiante becado, además de sus obligaciones musicales, debía realizar diversas tareas domésticas para costear sus estudios, una condición que, lejos de humillarlo, le proporcionaba acceso privilegiado a los espacios donde se gestaba el conocimiento más avanzado de la época. Hooke comenzó a destacar por su habilidad en el manejo de instrumentos y mecanismos, lo que llamó la atención en algunos círculos académicos de Oxford. Esta destreza manual y técnica fue fundamental para su posterior carrera. Durante estos años, inició una colaboración cercana con Thomas Willis, uno de los anatomistas más destacados de la época. Hooke participó en trabajos relacionados con la anatomía y la química bajo la tutela de Willis, aprendiendo las técnicas meticulosas de la disección y la observación científica. El punto de inflexión en la formación de Hooke llegó en 1655, cuando comenzó a trabajar con Robert Boyle, un filósofo natural irlandés que había establecido en Oxford uno de los laboratorios más avanzados de Europa. Boyle reconoció en Hooke no solo un asistente hábil, sino un colaborador intelectual capaz de contribuir significativamente a la experimentación. Durante los siguientes años, Hooke fue su asistente en una relación que combinó el rigor teórico con la práctica experimental. Desde 1655 hasta 1662, Robert trabajó como asistente de laboratorio de Boyle, años que caracterizaría posteriormente como fundamentales para su formación científica. Durante este período, su papel evolucionó gradualmente, desde el de un simple ayudante técnico hasta el de un colaborador intelectual de pleno derecho. Boyle valoraba enormemente las habilidades prácticas de Robert, pero más importante aún, respetaba profundamente su capacidad para conceptualizar soluciones innovadoras a problemas experimentales complejos. El proyecto que establecería definitivamente la reputación de Robert como ingeniero experimental extraordinario fue la construcción de la famosa máquina boyleana, o bomba de aire de Boyle. En 1658, cuando Robert tenía 23 años, Boyle le encargó la tarea de diseñar y construir una bomba de vacío mejorada, basada en el diseño original de Ralph Greatorex, a quien Robert consideraba demasiado bruto para realizar cualquier gran tarea. Este comentario revelaba tanto su confianza en sus propias habilidades como su tendencia a la crítica mordaz que caracterizaría sus relaciones profesionales futuras. La bomba de aire que Robert diseñó y construyó representó un avance tecnológico revolucionario que permitió a Boyle realizar una serie de experimentos fundamentales sobre la naturaleza del vacío y las propiedades de los gases. La precisión y eficiencia de la máquina de Hooke superaron considerablemente los dispositivos existentes, proporcionando a Boyle los datos experimentales necesarios para formular lo que posteriormente se conocería como la ley de Boyle, que establece la relación inversa entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Durante estos años de colaboración intensa, Robert desarrolló no solo sus habilidades técnicas, sino también su capacidad para la observación científica sistemática. Su contribución a los experimentos de Boyle iba más allá de la mera construcción de instrumentos. Su especial habilidad matemática, virtud que Boyle no poseía en el mismo grado, le permitía hacer las observaciones cuantitativas precisas que transformaban los fenómenos físicos en leyes científicas verificables. La relación entre Boyle y Hooke trascendía lo meramente profesional. Boyle se convirtió en una figura paterna para Robert, proporcionándole no solo oportunidades de desarrollo científico, sino también estabilidad emocional y apoyo intelectual. La profunda admiración mutua y el respeto que se profesaban mantendrían una amistad sólida
que perduraría hasta el final de sus vidas, incluso cuando las carreras de ambos tomaran direcciones diferentes. En abril de 1661, cuando Robert tenía 26 años, realizó sus primeras contribuciones científicas independientes al presentar ante la recientemente fundada Royal Society un tratado sobre la capilaridad. Sus observaciones sobre el comportamiento del agua en tubos de vidrio delgados demostraron que la altura alcanzada por el líquido estaba directamente relacionada con el diámetro del tubo, un fenómeno que posteriormente se conocería como acción capilar. Esta investigación reveló no solo su capacidad para la observación precisa, sino también su habilidad para formular explicaciones teóricas coherentes de los fenómenos naturales. El reconocimiento de la importancia de este trabajo llegó rápidamente. El 5 de noviembre de 1661, Sir Robert Moray propuso ante la Royal Society que se nombrase un curador responsable de equipar a la sociedad con experimentos semanales, una posición que requería tanto brillantez intelectual como habilidad práctica excepcional. La propuesta fue aprobada por unanimidad y Robert Hooke, a los 26 años, fue designado como el primer curador de experimentos de la Royal Society de Londres, un cargo que lo establecería como la figura central de la experimentación científica inglesa durante las siguientes 4 décadas. Este nombramiento representó mucho más que un simple reconocimiento académico. Fue la confirmación de que el joven huérfano de la isla de Wight había evolucionado hasta convertirse en una de las mentes científicas más prometedoras de su generación. El asistente prodigioso estaba a punto de convertirse en el arquitecto principal de la revolución experimental que transformaría para siempre la comprensión humana del mundo natural. El inventor de mundos invisibles. El nombramiento de Robert Hooke como curador de experimentos de la Royal Society en 1662 lo colocó en una posición única en la historia de la ciencia. Se convirtió en uno de los primeros hombres cuyo trabajo consistía literalmente en hacer ciencia de manera sistemática y pública. A los 27 años, Robert enfrentaba una responsabilidad que habría abrumado a mentes menos brillantes. Debía preparar y ejecutar experimentos nuevos para cada reunión semanal de la Royal Society, una demanda intelectual y práctica que mantendría durante las siguientes décadas. Esta responsabilidad transformó a Robert en una máquina de innovación científica sin precedentes. Cada jueves, cuando los miembros más distinguidos de la sociedad científica inglesa se reunían en el Gresham College, esperaban ser sorprendidos, educados y desafiados por las demostraciones experimentales que Robert había preparado. La presión era inmensa. No solo debía concebir experimentos originales, sino también diseñar y construir los instrumentos necesarios, ejecutar las demostraciones con precisión y explicar las implicaciones teóricas de los resultados obtenidos. Lejos de agobiarlo, esta demanda constante de creatividad científica liberó el potencial completo del genio de Robert. Su mente, naturalmente inclinada hacia la experimentación práctica, encontró en esta estructura el ambiente perfecto para florecer. Desarrolló una metodología de trabajo eficiente. Durante la semana conceptualizaba múltiples experimentos, construía los aparatos necesarios en su taller personal y realizaba pruebas preliminares para asegurar que las demostraciones públicas fueran exitosas. Durante este periodo de intensa experimentación, Robert comenzó a desarrollar sistemáticamente sus ideas sobre la elasticidad de los materiales, investigaciones que eventualmente culminarían en la formulación de la ley de Hooke. Sus experimentos con muelles y resortes metálicos
revelaron una relación fundamental entre la fuerza aplicada a un material elástico y su deformación resultante. Colocaba pesos de diferentes magnitudes en la parte inferior de muelles y medía meticulosamente el estiramiento, observando que era proporcional al peso aplicado. Esta observación representaba un insight profundo sobre la naturaleza de la materia. Robert comprendió que estaba descubriendo una ley universal que gobernaba el comportamiento de los materiales elásticos, desde los resortes de relojes hasta estructuras arquitectónicas. Sin embargo, con su prudencia científica característica, no anunciaría formalmente esta ley hasta 1678, tras más de una década de experimentación adicional. El año 1664 marcó la expansión dramática de los horizontes científicos de Robert hacia el cosmos. A los 29 años, había construido su propio telescopio reflector basado en el diseño de James Gregory, un instrumento que representaba la culminación de sus habilidades como constructor de instrumentos científicos. Este telescopio no era simplemente una copia de diseños existentes. Robert había introducido mejoras significativas que aumentaban tanto la precisión óptica como la facilidad de uso. Con este telescopio de su propia construcción, Robert realizó uno de los descubrimientos astronómicos más significativos del siglo XVII, la identificación de la quinta estrella en el cúmulo del trapecio en la constelación de Orión. Este descubrimiento no solo demostró la superioridad de su instrumento sobre los telescopios existentes, sino que también estableció su reputación como observador astronómico de primera clase. La precisión de sus observaciones y la meticulosidad de sus registros impresionaron profundamente a la comunidad astronómica europea. Pero el descubrimiento de la quinta estrella del trapecio fue solo el comienzo de sus contribuciones astronómicas. Robert se convirtió en el primer científico en sugerir que Júpiter rotaba alrededor de su propio eje, una conclusión a la que llegó mediante la observación cuidadosa de características superficiales del planeta que parecían moverse de manera sistemática. Esta deducción reveló no solo su habilidad observacional extraordinaria, sino también su capacidad para hacer inferencias teóricas audaces basadas en evidencia empírica limitada. Sus observaciones de Marte fueron igualmente revolucionarias. Robert realizó descripciones detalladas y precisas de las características superficiales del planeta rojo, registros tan exactos que los astrónomos del siglo XIX los utilizarían para determinar la velocidad de rotación marciana. La persistencia y sistematicidad de sus observaciones planetarias establecieron nuevos estándares para la astronomía observacional, demostrando cómo la combinación de instrumentos superiores y metodología rigurosa podía revelar secretos cósmicos previamente inaccesibles. Sin embargo, el logro más duradero de Robert durante este período fue la creación de Micrografia, publicada en 1665, cuando tenía 30 años. Esta obra extraordinaria representó una revolución tanto en la metodología científica como en la comunicación del conocimiento científico al público general. Micrografia se convirtió en el primer bestseller científico de la historia, una obra que capturó la imaginación popular y demostró que la ciencia podía ser tanto rigurosa como accesible. El libro contenía 50 observaciones microscópicas meticulosamente documentadas, cada una acompañada por ilustraciones de una precisión y belleza artística sin precedentes. Robert había aplicado sus habilidades artísticas tempranas para crear dibujos que no eran meramente decorativos, sino herramientas científicas precisas que permitían a los lectores visualizar mundos previamente invisibles.
Sus ilustraciones de insectos, en particular, alcanzaron un nivel de detalle que asombró a sus contemporáneos y estableció nuevos estándares para la ilustración científica. La observación más revolucionaria documentada en micrografía fue su examen de una lámina delgada de corcho bajo el microscopio. Entonces, Robert observó que el tejido estaba compuesto por pequeñas cavidades de forma poliédrica que le recordaron a las celdas de un panal de abejas o a las celdas de los monjes en los monasterios. Esta semejanza visual lo llevó a acuñar el término célula para describir estas estructuras microscópicas, introduciendo una palabra que se convertiría en fundamental para toda la biología moderna. Aunque Robert no comprendió completamente las implicaciones de su descubrimiento, estaba observando las paredes celulares de células vegetales muertas. Su intuición sobre la importancia estructural de estas unidades microscópicas fue notable, pero pasarían 2 siglos antes de que la ciencia desarrollara completamente la teoría celular que reconocería a la célula como la unidad fundamental de toda la vida. Micrografía también incluía estudios pioneros sobre la estructura cristalográfica de los copos de nieve, observaciones que anticiparon desarrollos en cristalografía que no ocurrirían hasta siglos posteriores. Robert especuló sobre la posibilidad de manufacturar fibras artificiales mediante procesos similares a los que utilizan los gusanos de seda, una idea que prefiguró el desarrollo de la industria textil sintética moderna. La personalidad de Robert durante este periodo de creatividad explosiva mostraba características que definirían toda su carrera. Era meticuloso hasta el punto de la obsesión, rehusándose a publicar resultados hasta estar completamente satisfecho con su precisión. Al mismo tiempo, poseía una imaginación audaz que le permitía hacer conexiones conceptuales que escapaban a mentes menos creativas. Su capacidad para trabajar simultáneamente en múltiples campos científicos, desde la astronomía hasta la microscopía, revelaba una versatilidad intelectual extraordinaria que pocos científicos han igualado. Durante estos años fructíferos, Robert estableció los patrones de trabajo que mantendría toda su vida. Experimentación rigurosa combinada con especulación teórica audaz, atención meticulosa al detalle instrumental y una determinación inquebrantable de revelar los secretos de la naturaleza mediante la observación directa. El inventor de mundos invisibles había encontrado su vocación definitiva como explorador de los misterios del universo. El profesor y el gran incendio. El año 1665 marcó un punto de inflexión fundamental en la vida de Robert Hooke, cuando a los 30 años aceptó el prestigioso cargo de profesor de geometría en el Gresham College de Londres. Este nombramiento representaba mucho más que un simple reconocimiento académico. Significaba la estabilidad económica que había eludido al joven científico durante toda su carrera. A diferencia de muchos de los caballeros científicos con quienes interactuaba regularmente en la Royal Society, quienes poseían fortunas familiares que les permitían dedicarse a la investigación como una actividad intelectual noble, Robert dependía completamente de sus ingresos profesionales para subsistir. El Gresham College había sido fundado mediante el legado de Sir Thomas Gresham con el propósito específico de proporcionar educación pública gratuita en materias prácticas, incluyendo geometría, astronomía, música y retórica. La posición de profesor de geometría no solo le proporcionaba a Robert un salario regular y respetable, sino que también le otorgaba residencia en el college, liberándolo de las preocupaciones económicas inmediatas que habían marcado sus años de juventud.
Esta seguridad financiera le permitió dedicar más tiempo y energía a sus investigaciones experimentales, sin la presión constante de buscar patrocinadores para sus proyectos científicos. La personalidad social de Robert durante estos años revelaba facetas que contradecían completamente la imagen de científico solitario y misántropo que la historiografía posterior había construido alrededor de su figura. La publicación de su diario personal en 1935 reveló una realidad sorprendentemente diferente. Robert era un hombre sociable que participaba activamente en la vibrante vida intelectual y social de Londres. Sus días estaban llenos de encuentros en los cafés de moda, largas tertulias en tabernas y cenas íntimas con colegas y amigos. Los cafés londinenses del siglo XVII habían evolucionado hasta convertirse en centros neurálgicos de intercambio intelectual donde filósofos naturales, comerciantes, artistas y políticos se reunían para discutir las ideas más avanzadas de la época. Robert frecuentaba regularmente estos establecimientos, participando en debates que abarcaban desde las últimas teorías científicas hasta las implicaciones filosóficas de los nuevos descubrimientos. Su reputación como experimentador brillante le garantizaba una audiencia atenta para sus especulaciones teóricas y observaciones empíricas. Sus relaciones sociales más cercanas incluían figuras prominentes del mundo científico y artístico de Londres. Mantenía una amistad profunda y duradera con Christopher Wren, el arquitecto que se convertiría en su colaborador más importante en los años venideros. También cultivaba una relación estrecha con John Aubrey, el anticuario y biógrafo, cuyas observaciones perspicaces sobre la personalidad de Robert proporcionarían algunas de las descripciones más vívidas de su carácter. Las cenas regulares con Robert Boyle continuaban fortaleciendo su relación mentor-discípulo, mientras que las sesiones de té con su asistente de laboratorio, Harry Hunt, revelaban su capacidad para mantener relaciones cordiales, incluso con subordinados. Robert también desarrolló conexiones importantes con artesanos especializados como Thomas Tompion, el relojero más hábil de Londres, y Christopher Cox, un fabricante de instrumentos científicos cuya precisión técnica complementaba perfectamente las necesidades experimentales de Robert. Estas relaciones no eran meramente utilitarias, reflejaban su respeto genuino por la habilidad técnica y su comprensión de que el avance científico dependía tanto de la destreza artesanal como del ingenio teórico. El 2 de septiembre de 1666, un incendio que había comenzado en una panadería de Pudding Lane se extendió rápidamente por la ciudad de Londres, alimentado por vientos fuertes y la construcción predominantemente de madera de los edificios medievales. Durante 4 días, las llamas consumieron aproximadamente 13.200 casas, 87 iglesias parroquiales, la mayoría de los edificios de la City y la antigua Catedral de San Pablo. La devastación fue tan completa que transformó fundamentalmente la topografía urbana de Londres, creando simultáneamente una tragedia humana y una oportunidad histórica sin precedentes para la reconstrucción planificada. Para Robert, que observó la destrucción desde su residencia en Gresham College, el gran incendio representó una coyuntura extraordinaria donde sus habilidades científicas y técnicas podrían aplicarse a un problema práctico de magnitud inmensa. Su reputación como experimentador preciso y su amistad con Christopher Wren, quien había comenzado a interesarse seriamente en la arquitectura, lo posicionaron perfectamente para participar en el esfuerzo de reconstrucción que seguiría. En 1667, cuando Robert tenía 32 años, fue designado oficialmente como topógrafo de la ciudad de Londres, un cargo que lo colocaría en el centro de uno de los proyectos de reconstrucción urbana más ambiciosos de la historia europea.
Esta posición requería que evaluara meticulosamente los daños causados por el incendio, estableciera los límites exactos de las propiedades destruidas y supervisara el trazado de nuevas calles y espacios públicos. La precisión matemática y la atención al detalle que había desarrollado en sus experimentos científicos se revelaron perfectamente adaptadas para las demandas técnicas de la topografía urbana. Trabajando en estrecha colaboración con Christopher Wren, Robert participó en el rediseño fundamental de amplias secciones de Londres. Aunque los planes más ambiciosos para una reconstrucción completamente nueva de la ciudad, según principios arquitectónicos clásicos, fueron finalmente rechazados por consideraciones prácticas y económicas, Robert y Wren lograron implementar mejoras significativas en el trazado de calles, la planificación de espacios públicos y los estándares de construcción que transformarían permanentemente el carácter urbano de Londres. La colaboración entre Robert y Wren durante la reconstrucción reveló la versatilidad extraordinaria del genio de Robert. Su capacidad para aplicar principios científicos a problemas arquitectónicos prácticos demostró que su brillantez trascendía las fronteras disciplinarias tradicionales. Juntos diseñaron iglesias, edificios públicos y espacios urbanos que combinaban elegancia estética con funcionalidad práctica, estableciendo estándares arquitectónicos que influirían en el desarrollo urbano inglés durante generaciones. Los ingresos que Robert obtuvo de su trabajo como topógrafo fueron sustanciales, proporcionándole por primera vez en su vida una verdadera prosperidad económica. Esta nueva riqueza le otorgó una libertad intelectual sin precedentes, liberándolo de la necesidad de buscar constantemente patrocinadores para sus investigaciones científicas. Pudo invertir en instrumentos más sofisticados, contratar asistentes adicionales para sus experimentos y dedicar tiempo a investigaciones puramente teóricas que podrían no tener aplicaciones inmediatas. Durante estos años de prosperidad, Robert también ganó reconocimiento social significativo. Su éxito en la reconstrucción de Londres lo estableció como una figura pública respetada, no solo dentro de los círculos científicos especializados, sino también en la sociedad londinense más amplia. Esta nueva posición social le proporcionó acceso a redes de influencia y recursos que amplificarían enormemente el impacto de sus futuras investigaciones científicas, transformando al científico experimental en una figura de autoridad intelectual reconocida tanto por especialistas como por el público general. Las grandes controversias. La década de 1670 transformó a Robert Hooke de científico respetado en una figura controvertida, marcando el período en que su genio creativo colisionó dramáticamente con el de Isaac Newton, iniciando una rivalidad que definiría el resto de su vida y ensombrecería su legado durante siglos. A los 37 años, Hooke había alcanzado la cúspide de su influencia científica y social, pero su personalidad cada vez más irascible y su creciente tendencia a reclamar prioridad en descubrimientos fundamentales lo llevaron por un camino de confrontaciones que revelarían tanto la grandeza como las limitaciones de su carácter. El primer enfrentamiento significativo con Newton ocurrió en 1672, tras las investigaciones revolucionarias de Hooke sobre la naturaleza de la luz. Había descubierto el fenómeno de la difracción luminosa mediante una serie de experimentos meticulosos que mostraban cómo la luz se comportaba con características ondulatorias, curvándose alrededor de obstáculos y generando patrones de interferencia. Basándose en estas observaciones, Hooke fue uno de los primeros científicos en proponer formalmente que la luz poseía propiedades ondulatorias,
teoría que contradecía directamente las ideas corpusculares que Newton estaba desarrollando simultáneamente. La teoría ondulatoria de Hooke no era meramente especulativa, se fundamentaba en evidencia experimental sólida, obtenida mediante aparatos especializados para estudiar el comportamiento de la luz en diferentes condiciones. Sus experimentos con prismas, lentes y aberturas proporcionaban datos que respaldaban consistentemente la hipótesis ondulatoria. Sin embargo, Newton llegó a conclusiones diferentes mediante sus propios experimentos, proponiendo que la luz consistía en partículas diminutas que viajaban en líneas rectas. La correspondencia entre Hooke y Newton durante este período reveló una dinámica compleja de colaboración intelectual y competencia creciente. Ambos científicos reconocían la brillantez del otro y durante los primeros años mantuvieron un intercambio epistolar relativamente cordial, donde compartían observaciones y especulaciones teóricas. Hooke, con su característica generosidad intelectual hacia colegas que respetaba, proporcionó a Newton ideas y sugerencias que éste incorporaría posteriormente en sus propias teorías, aunque sin siempre reconocer la contribución original. Durante estos años fructíferos, Hooke continuó demostrando su versatilidad mediante innovaciones técnicas que transformarían la tecnología de la época. Sus inventos, como el escape de áncora para el control de relojes de péndulo, desarrollado alrededor de 1657, y el resorte espiral para relojes portátiles, representaron avances fundamentales que mejoraron la precisión del cronometraje. El escape de áncora permitía un control más estable del péndulo al reducir la interferencia entre el mecanismo regulador y el sistema motriz del reloj. Más revolucionario aún fue el resorte espiral, un sistema que utilizaba un resorte enrollado que se contraía y expandía en intervalos regulares, proporcionando una alternativa al péndulo que funcionaba independientemente de la gravedad y la posición del reloj. La precisión alcanzada por estos relojes los hizo ideales para la navegación marítima, donde la determinación exacta del tiempo era crucial para calcular la longitud geográfica. En 1678, Hooke presentó formalmente su conferencia sobre resortes ante la Royal Society, donde anunció la Ley General de la Elasticidad que había desarrollado durante casi 2 décadas. La ley de Hooke, expresada en su famoso aforismo latino ut tensio sic vis, tal como la extensión, así es la fuerza, establecía que la deformación de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Esta ley no solo representaba un principio fundamental de la mecánica de materiales, sino que también sentaba las bases teóricas para comprender el comportamiento de estructuras desde puentes hasta edificios. Su formulación era elegante en su simplicidad, pero profunda en sus implicaciones, estableciendo un principio universal que gobernaría el diseño de ingeniería durante siglos. Sin embargo, fue en el campo de la gravitación donde Hooke desarrolló ideas que generarían las controversias más amargas con Newton. Ya en 1666 había sugerido que la fuerza de gravedad podría estudiarse mediante el movimiento de un péndulo y había intentado describir la trayectoria elíptica que la Tierra describe alrededor del Sol. Sus especulaciones sobre la naturaleza de la atracción gravitacional lo llevaron a proponer que existía una fuerza universal que operaba según una ley del cuadrado inverso, en la que la intensidad de la atracción entre dos cuerpos era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba. Las ideas de Hooke sobre la gravitación anticiparon notablemente la formulación final de Newton, aunque carecían del rigor matemático necesario para constituir una teoría física completa. Hooke
poseía una intuición extraordinaria para los principios físicos fundamentales, pero sus limitaciones matemáticas le impedían desarrollar las demostraciones cuantitativas que transformarían sus intuiciones en leyes científicas formales. Esta frustración contribuyó al deterioro de su carácter durante esos años. La correspondencia entre Hooke y Newton en la década de 1670 documenta el intercambio de ideas que culminaría en la formulación de la ley de gravitación universal. Hooke había compartido generosamente sus especulaciones, que Newton desarrollaría posteriormente con el rigor matemático que Hooke no poseía. Sin embargo, cuando Newton publicó sus resultados sin reconocer adecuadamente las contribuciones conceptuales de Hooke, se plantó la semilla de una amargura que crecería hasta convertirse en un fuerte resentimiento mutuo. La personalidad de Hooke durante estos años mostró transformaciones preocupantes para sus amigos. El científico generoso y colaborativo se volvió suspicaz y competitivo, obsesionado con establecer su prioridad en descubrimientos fundamentales. Su brillantez permanecía intacta, pero su carácter mostraba signos crecientes de amargura hacia colegas que consideraba menos creativos, pero más hábiles para obtener reconocimiento público. Los celos profesionales reflejaban la comprensión dolorosa de sus propias limitaciones. Reconocía su capacidad extraordinaria para la intuición física y la experimentación práctica, pero sabía que carecía de las habilidades matemáticas necesarias para completar sus teorías. Esta frustración interna se manifestaba externamente como irritabilidad y una tendencia a interpretar las acciones de colegas como intentos deliberados de minimizar sus aportes. Al final de la década de 1670, Hooke se encontraba en una posición paradójica. Científicamente en la cúspide de su productividad y creatividad, pero personalmente aislado por controversias de su propia creación. Las semillas de las disputas que dominarían sus últimos años habían sido plantadas, transformando al colaborador generoso en un rival amargo cuya genialidad quedó eclipsada por la personalidad combativa que definió sus relaciones profesionales. El hombre detrás del científico. Durante más de 2 siglos después de su muerte, Robert Hooke permaneció como una figura enigmática, envuelta en el mito del científico solitario y amargado, una percepción que se desmoronó completamente en 1935, cuando se publicó su diario personal, revelando una personalidad infinitamente más compleja y humana de lo que sus biógrafos anteriores habían imaginado. Margaret Espinaza, quien estudió meticulosamente estos documentos íntimos, escribió categóricamente que el cuadro que se pinta generalmente de Hooke como un personaje solitario, triste y envidioso es completamente falso. Las páginas de este diario secreto, mantenido durante años, desvelaron a un hombre profundamente social, emocionalmente vulnerable y sorprendentemente generoso, cuyas relaciones personales eran mucho más ricas y matizadas de lo que la historia oficial había registrado. El diario de Robert, escrito con la franqueza que solo la intimidad absoluta permite, documentaba no solo sus actividades científicas, sino también los aspectos más privados de su existencia cotidiana. Estas páginas revelaron la existencia de una red social extensa y significativa que contradecía fundamentalmente la imagen del genio aislado que había dominado la percepción histórica. Sus entradas diarias registraban cenas con amigos, tertulias intelectuales, visitas sociales y una vida emocional activa que pintaba el retrato de un hombre que valoraba profundamente las conexiones humanas. La relación más enigmática y controversial documentada en el diario era la que mantenía con Grace Hooke, su sobrina,
quien había llegado a vivir con él cuando era muy joven y se había convertido en su compañera constante y ama de llaves. Grace era descrita por los contemporáneos como una mujer de notable belleza que desempeñaba un papel central en la vida doméstica de Robert. La naturaleza exacta de su relación ha sido objeto de especulación histórica durante siglos, especialmente después de que el diario revelara la intensidad emocional de los sentimientos que Robert profesaba hacia ella. Los registros del diario sugieren que la relación entre Robert y Grace trascendía los límites convencionales de tío y sobrina. Las entradas revelan una conexión profundamente íntima que a veces se manifestaba como la de novios o amantes, dependiendo de las circunstancias y los requerimientos sociales del momento. Grace vivía en la casa de Robert como su ama de llaves amorosa, una denominación que el propio Robert utilizaba en sus escritos privados y que sugiere una relación doméstica y emocional compleja que desafiaba las categorías sociales convencionales de la época. La ambigüedad de esta relación se complicaba por el hecho de que Grace recibía atención romántica de otros hombres, situaciones que provocaban en Robert episodios de celos intensos que registraba meticulosamente en su diario. Estas entradas revelan a un hombre emocionalmente vulnerable cuya aparente frialdad científica contrastaba dramáticamente con la pasión y posesividad que mostraba en su vida personal. La muerte de Grace en 1687, cuando Robert tenía 52 años, representó un golpe devastador del cual nunca se recuperaría completamente. A pesar de las controversias profesionales que marcaron estos años, Robert mantuvo amistades profundas y duraderas que proporcionaban estabilidad emocional a su vida cada vez más turbulenta. Christopher Wren continuaba siendo su colaborador más cercano y confidente, una amistad que había sobrevivido a décadas de trabajo conjunto en proyectos científicos y arquitectónicos. Su relación con Wren trascendía lo meramente profesional. Compartían intereses intelectuales amplios que abarcaban desde la filosofía natural hasta la música y las artes, creando una conexión que enriquecía la vida de ambos. John Aubrey, el anticuario y biógrafo cuyas vidas breves proporcionarían algunas de las descripciones más vívidas de la personalidad de Robert, era otro confidente cercano. Aubrey poseía una habilidad excepcional para capturar los aspectos más humanos de las figuras prominentes de su época, y sus observaciones sobre Robert revelan a un hombre cuya brillantez intelectual se combinaba con una curiosidad insaciable sobre las peculiaridades del comportamiento humano. La relación con Robert Boyle, su mentor original, continuaba proporcionando una conexión vital con sus orígenes científicos. Las cenas regulares entre ambos, documentadas frecuentemente en el diario, representaban oportunidades para discutir no solo las últimas investigaciones, sino también para reflexionar sobre la evolución de la filosofía natural y el lugar del experimento en la comprensión del mundo. Boyle había proporcionado no solo orientación profesional, sino también un modelo de cómo mantener la dignidad intelectual en medio de controversias científicas. Harry Hunt, su asistente de laboratorio, ocupaba un lugar especial en la vida social de Robert. Las frecuentes sesiones de té entre ambos, registradas con regularidad en el diario, revelan una relación que trascendía las jerarquías profesionales convencionales. Robert trataba a Hunt no como un subordinado, sino como un compañero, reconociendo que la colaboración científica efectiva requería respeto mutuo y comunicación abierta. Esta relación ilustra la capacidad de Robert para valorar la competencia técnica independientemente del estatus social. Las reuniones sociales que Robert organizaba y a las que asistía regularmente
proporcionaban el contexto donde su faceta más humana se manifestaba completamente. Los cafés y tabernas de Londres se convertían en extensiones de su laboratorio, espacios donde las ideas científicas se mezclaban con conversaciones sobre política, arte y filosofía. Su reputación como conversador brillante y anfitrión generoso atraía a una variedad de intelectuales, artistas y comerciantes que encontraban en su compañía tanto estimulación intelectual como entretenimiento genuino. Durante estos años, Robert desarrolló una obsesión creciente por la medición sistemática del mundo natural, manifestada más claramente en su trabajo con instrumentos meteorológicos. Diseñó y construyó una serie de dispositivos para registrar automáticamente las variaciones en temperatura, presión atmosférica, humedad y dirección del viento. Su barómetro de cuadrante, termómetro de alcohol, higrómetro y anemómetro representaban avances significativos en la instrumentación científica que permitían la recopilación de datos climáticos con una precisión sin precedentes. La meticulosidad con que Robert registraba las lecturas de estos instrumentos reveló su convicción profunda de que la comprensión del mundo natural requería datos cuantitativos precisos recopilados durante períodos extensos. Sus registros meteorológicos, mantenidos durante décadas, representaron uno de los primeros intentos sistemáticos de documentar patrones climáticos a largo plazo, prefigurando el desarrollo de la meteorología moderna como disciplina científica rigurosa. Las contradicciones fundamentales de la personalidad de Robert se manifestaban más claramente en la yuxtaposición entre su irascibilidad profesional y su generosidad personal. Mientras que en las controversias científicas podía mostrarse combativo y resentido, en las relaciones personales reveló una capacidad extraordinaria para la lealtad, la compasión y el apoyo emocional. Enseñaba matemáticas pacientemente a sus familiares más jóvenes, proporcionaba ayuda económica discreta a amigos en dificultades y mantenía correspondencia regular con colegas que valoraban su consejo y amistad. Estas contradicciones no representaban hipocresía, sino la complejidad genuina de una mente brillante que operaba simultáneamente en múltiples niveles emocionales e intelectuales. Robert era capaz de mantener simultáneamente disputas amargas con Newton mientras preservaba amistades profundas con otros colegas, demostrando que su carácter combativo se dirigía hacia injusticias percibidas específicas más que hacia una misantropía general. La guerra con Newton. El 5 de julio de 1687 se publicó lo que muchos consideran la obra científica más importante de todos los tiempos, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, de Isaac Newton, un libro que revolucionaría para siempre la comprensión humana del cosmos y que, paradójicamente, marcaría el comienzo del eclipse definitivo de Robert Hooke en la historia de la ciencia. Para Robert, que a los 52 años había dedicado décadas a desarrollar las ideas fundamentales sobre la gravitación universal, la publicación de los Principia representó tanto la validación de sus intuiciones teóricas como la confirmación dolorosa de sus limitaciones matemáticas y el comienzo de una amargura que consumiría sus últimos años. La génesis de esta obra magistral se remontaba a la correspondencia que Robert había mantenido con Newton entre 1679 y 1680, intercambio epistolar que se convertiría en el centro de una de las controversias científicas más amargas de la historia. En enero de 1680, Robert había escrito a Newton sugiriéndole que la atracción gravitacional operaba según una ley del cuadrado inverso,
donde la fuerza entre dos cuerpos era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba. En esa misma carta, Robert también había propuesto la audaz idea de una órbita lunar en línea recta que se curvaba como efecto de la gravedad y que toda atracción gravitacional era 2 veces proporcional a la inversa de la distancia. Newton no respondió directamente a esta carta, pero los historiadores de la ciencia han documentado que fue precisamente este intercambio epistolar el que estimuló a Newton a demostrar matemáticamente que una ley de gravedad con cuadrados inversos efectivamente exigía que los planetas se movieran siguiendo órbitas elípticas o circulares. La ironía era dolorosa para Robert. Había proporcionado las ideas conceptuales fundamentales que permitirían a Newton desarrollar la teoría más elegante y completa de la mecánica celeste, pero carecía de las herramientas matemáticas necesarias para completar esa demostración él mismo. Cuando los Principia fueron presentados ante la Royal Society en 1686, Robert experimentó una mezcla compleja de admiración intelectual y devastación personal. Reconocía la brillantez matemática de Newton y la elegancia de las demostraciones, pero también comprendía con claridad cristalina que muchas de las ideas fundamentales que Newton había desarrollado matemáticamente provenían de las especulaciones teóricas que él había compartido generosamente en su correspondencia. La correspondencia documentada entre ambos científicos demostraba que Robert había formulado antes que Newton muchos de los fundamentos conceptuales de la teoría de la gravitación. La respuesta inicial de Robert fue característica de su personalidad combativa. Reclamó públicamente el reconocimiento de su contribución intelectual a la teoría newtoniana. Argumentó que aunque Newton había proporcionado las demostraciones matemáticas rigurosas, las ideas conceptuales originales sobre la ley del cuadrado inverso y la naturaleza universal de la gravitación habían sido suyas. Esta reclamación no era infundada. Como señalaría Alan Chapman siglos más tarde, Hooke había formulado antes que Newton muchos de los fundamentos de la teoría de la gravitación. La reacción de Newton ante estas reclamaciones reveló aspectos inquietantes de su personalidad que contrastarían dramáticamente con su genio científico. En lugar de reconocer generosamente las contribuciones conceptuales de Robert, Newton adoptó una posición defensiva y posteriormente hostil. Su primera respuesta fue eliminar sistemáticamente de los Principia todas las referencias a Hooke, borrando deliberadamente cualquier reconocimiento de las ideas que Robert había compartido en su correspondencia. Este acto de borrado intelectual representaba algo más que una disputa académica. Era un intento calculado de reescribir la historia de la ciencia para minimizar las contribuciones de su rival. Las cartas intercambiadas durante esta controversia se perdieron misteriosamente, y los testimonios contemporáneos resultaron contradictorios, creando una situación donde la evidencia documental que podría haber clarificado las contribuciones respectivas de ambos científicos desapareció convenientemente. Esta pérdida de documentación no fue accidental. Especialistas posteriores sugerirían que Newton intentó borrar de los registros las contribuciones que Hooke había hecho a la ciencia, un patrón de comportamiento que se extendería mucho más allá de la mera disputa sobre la gravitación. La personalidad de Newton durante esta controversia mostró características que sus biógrafos describirían como las de un dictador cruel, vengativo y buscapleitos. Su comportamiento hacia Robert no era aberrante, sino característico de su patrón general de relaciones con rivales intelectuales. Newton había mostrado agresividad similar ante otros contrincantes,
incluyendo posteriormente a Leibniz en la controversia sobre el cálculo infinitesimal y a John Flamsteed en la disputa sobre el catálogo de estrellas. La diferencia con Robert era que en este caso, Newton poseía tanto la superioridad matemática como el creciente poder institucional para hacer que su versión de los eventos prevaleciera. Para Robert, la disputa representaba algo más profundo que una simple cuestión de reconocimiento académico. A los 50 años, se enfrentaba a la realización dolorosa de que su genio intuitivo para la física, aunque extraordinario, no era suficiente para completar las teorías que su mente había concebido. Poseía la visión conceptual para anticipar las leyes fundamentales del universo, pero carecía de las herramientas matemáticas para demostrarlas rigurosamente. Esta limitación se había convertido en la fuente de su mayor frustración profesional y contribuía significativamente al deterioro de su carácter durante estos años. La amargura de Robert se intensificaba por su comprensión de que Newton había construido su teoría sobre fundamentos conceptuales que él había proporcionado generosamente. En su correspondencia original, Robert había compartido sus ideas sin reservas, esperando que el intercambio intelectual beneficiaría el avance general de la ciencia. La traición percibida cuando Newton no solo omitió reconocer estas contribuciones, sino que activamente las minimizó, representó una herida personal que nunca sanaría. Durante los años siguientes a la publicación de los Principia, la personalidad de Robert experimentó una transformación notable. El científico que había sido conocido por su generosidad intelectual y su disposición a colaborar se volvió cada vez más aislado y suspicaz. Sus amigos más cercanos notaron que se había vuelto obsesivamente preocupado por establecer su prioridad en descubrimientos anteriores, un comportamiento que reflejaba tanto su inseguridad creciente como su comprensión de que la historia científica estaba siendo reescrita sin su participación. El poder institucional que Newton comenzó a acumular durante este periodo amplificó enormemente el impacto de su campaña contra Robert. Como miembro influyente de la Royal Society y futuro presidente de la institución, Newton poseía los medios para influir en la percepción oficial de las contribuciones científicas. Su capacidad para determinar qué trabajos se publicaban, qué descubrimientos se reconocían y cómo se preservaba la historia institucional le otorgaba una ventaja decisiva en cualquier disputa sobre prioridad científica. La tragedia personal de Robert durante estos años se profundizaba por su aislamiento creciente de la comunidad científica que había sido el centro de su vida social e intelectual. Las reuniones de la Royal Society, que anteriormente habían sido fuente de estimulación y reconocimiento, se convirtieron en recordatorios dolorosos de su estatus declinante. La presencia dominante de Newton en estas reuniones hacía que Robert se sintiera como un extraño en la institución que había ayudado a construir durante 4 décadas. Al final de la década de 1680, Robert se encontraba en una posición trágica, científicamente vindicated por el éxito de los Principia, que demostraban la corrección de sus ideas fundamentales sobre la gravitación, pero personalmente devastado por la falta de reconocimiento de sus contribuciones conceptuales. La guerra con Newton no solo había sido una disputa sobre prioridad científica, había sido una batalla por el lugar de Robert en la historia de la ciencia, una batalla que estaba perdiendo no por falta de mérito intelectual, sino por carencias en habilidad matemática y poder institucional. Los años de soledad. La muerte de Grace Hooke en 1687 marcó el inicio del periodo más solitario y melancólico en la vida de Robert Hooke.
transformando al científico de 52 años en un hombre profundamente afectado por la pérdida personal más devastadora que jamás experimentaría. Grace había sido mucho más que su sobrina y ama de llaves. Representaba la única conexión emocional constante y profunda en la vida de un hombre cuya existencia había estado dominada por la búsqueda científica y las controversias intelectuales. Su muerte dejó un vacío en la vida doméstica y emocional de Robert que nunca podría llenarse, iniciando una década de aislamiento progresivo que contrastaría dramáticamente con sus años socialmente activos. Las entradas del diario de Robert durante los meses siguientes a la muerte de Grace revelaron la profundidad de su devastación emocional. El hombre capaz de mantener correspondencia científica elaborada y realizar experimentos complejos luchaba ahora contra una tristeza que permeaba todos los aspectos de su existencia. Sus referencias a Grace mostraban no solo dolor por la pérdida, sino también una confusión emocional sobre la naturaleza de la relación que habían compartido, sugiriendo que la muerte había eliminado no solo a una compañera, sino a la única persona que realmente lo había comprendido en un nivel personal. Durante la década de 1690, cuando Robert se acercaba a los 60 años, su salud comenzó a declinar notablemente, un deterioro que sus amigos más cercanos atribuían tanto a factores físicos como al impacto psicológico de sus pérdidas personales y frustraciones profesionales. Los dolores de cabeza que lo habían aquejado en la infancia regresaron con mayor intensidad y desarrolló problemas respiratorios y articulares que limitaban gradualmente su capacidad para realizar experimentos físicamente demandantes que habían sido el centro de su carrera. Sus contemporáneos notaron que su apariencia física había cambiado significativamente. El hombre relativamente vital de años anteriores había sido reemplazado por una figura más frágil y visiblemente envejecida. El aislamiento progresivo de Robert no fue únicamente resultado de su duelo, sino también consecuencia de las controversias científicas que erosionaron sus relaciones profesionales. La disputa con Newton había fracturado la comunidad científica y afectado su posición social dentro de la Royal Society. Muchos miembros más jóvenes comenzaron a ver a Robert como una reliquia de una época pasada, un científico cuyas contribuciones, aunque significativas, pertenecían más al pasado que al futuro dinámico de la investigación. A pesar de su creciente aislamiento y salud declinante, Robert mantuvo su obsesión característica por la experimentación, concentrándose en los misterios de la respiración, tema que fascinaba a los científicos desde los primeros días de la Royal Society. Sus experimentos se volvieron cada vez más sofisticados y, paradójicamente, más crueles. En una carta dirigida a Robert Boyle, describió sus sentimientos conflictivos sobre estos experimentos, escribiendo que difícilmente me inducirán a otra prueba de esta clase por la tortura de la criatura, pero ciertamente la investigación sería noble si uno pudiera, de alguna manera, adormecer a la criatura para insensibilizarla. Esta reflexión revelaba no solo la evolución de la sensibilidad ética de Robert, sino también su comprensión de que la búsqueda científica planteaba dilemas morales complejos que la comunidad apenas comenzaba a reconocer. Sus experimentos con animales vivos para comprender la respiración habían proporcionado perspectivas cruciales sobre la función pulmonar, pero el costo emocional había contribuido a su melancolía. En 1696, a sus 61 años, Robert inició el proyecto intelectual más personal de su carrera, una autobiografía destinada a documentar no solo sus descubrimientos científicos, sino también sus reflexiones sobre una vida dedicada a comprender el mundo natural.
Este proyecto representaba tanto un intento de establecer su legado como una forma de procesar emocionalmente las experiencias que definieron su existencia. La autobiografía habría ofrecido su versión de las controversias que marcaron su carrera, incluyendo disputas con Newton y reivindicaciones de prioridad en descubrimientos fundamentales. Sin embargo, la autobiografía quedó inconclusa, otro proyecto ambicioso que no pudo completar. Las razones probablemente reflejaban tanto su deterioro físico como cierta ambivalencia emocional ante el acto de revivir memorias que incluían triunfos extraordinarios y decepciones profundas. El hecho de no terminar este proyecto contrasta con su capacidad legendaria para completar experimentos científicos complejos, sugiriendo que la introspección autobiográfica le resultaba más difícil que la investigación empírica. Durante estos años de declive, Robert continuó realizando algunas de sus contribuciones más visionarias, especialmente en geología y paleontología. Sus estudios de fósiles microscópicos lo llevaron a desarrollar teorías sobre la edad de la Tierra que desafiaban radicalmente las perspectivas bíblicas tradicionales. Propuso que las características geológicas del planeta resultaban de procesos naturales que operaban durante períodos de tiempo mucho más extensos que los permitidos por la cronología bíblica, anticipando debates que durarían siglos. Sus observaciones paleontológicas lo condujeron a conclusiones aún más revolucionarias sobre la historia de la vida en la Tierra. El final del genio. Los últimos años de la vida de Robert Hooke estuvieron ensombrecidos por una enfermedad progresiva que los historiadores posteriores describirían como devastadora, tanto para su cuerpo como para su espíritu. A los 65 años, cuando el nuevo siglo comenzaba, Robert se había convertido en una figura aislada dentro de la comunidad científica que había dominado durante 4 décadas. Su salud, siempre frágil desde la infancia, se deterioraba de manera acelerada bajo el peso combinado de la edad, las preocupaciones emocionales persistentes y los efectos acumulativos de una vida dedicada a la experimentación científica intensiva. Los contemporáneos que lo visitaban en su residencia del Gresham College durante estos años finales describieron a un hombre físicamente disminuido, pero mentalmente alerta, cuya brillantez intelectual permanecía intacta incluso mientras su cuerpo se desmoronaba. Robert sufría dolores constantes que limitaban severamente su movilidad, y sus problemas respiratorios se habían intensificado hasta el punto de afectar su capacidad para mantener conversaciones prolongadas. Sin embargo, su curiosidad científica permanecía inquebrantable, manifestándose en una correspondencia final que demostraría una vez más su capacidad visionaria para anticipar desarrollos tecnológicos futuros. En una carta fechada en 1703, poco antes de su muerte, Robert escribió lo que sería su última contribución documentada a la historia de la tecnología, una serie de sugerencias detalladas sobre el uso de la condensación del vapor para impulsar pistones en máquinas mecánicas. Estas ideas representaban la culminación de décadas de especulación sobre la aplicación práctica de principios físicos fundamentales, demostrando que incluso en sus momentos finales, Robert continuaba conectando teoría científica con innovación tecnológica de maneras que se adelantaban significativamente a su época. La sugerencia de Robert sobre las máquinas de vapor revelaba no solo su comprensión profunda de los principios termodinámicos, sino también su capacidad persistente para visualizar aplicaciones prácticas de fenómenos naturales. Aunque algunos historiadores posteriores cuestionarían la autenticidad de esta correspondencia,
La evidencia sugiere que Robert había estado especulando sobre el potencial de la energía del vapor durante años y que sus ideas contribuyeron significativamente al desarrollo de las primeras máquinas de vapor comercialmente viables que revolucionarían la industria inglesa en las décadas siguientes. La soledad que caracterizó los últimos años de Robert era particularmente conmovedora porque reflejaba las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Nunca se había casado, dedicando toda su energía emocional e intelectual a la ciencia experimental. Sin hijos propios y habiendo sobrevivido a la mayoría de sus hermanos, se encontraba esencialmente sin familia en el sentido tradicional. Sus únicos parientes cercanos eran primos distantes que habían mantenido poco contacto con él durante sus años de éxito y que aparecían ocasionalmente para visitas que parecían motivadas más por expectativas de herencia que por afecto genuino. Esta ausencia de conexiones familiares profundas se veía amplificada por el aislamiento profesional que había resultado de sus controversias científicas. Muchos de los científicos más jóvenes de la Royal Society lo veían como una reliquia del pasado, un hombre cuyas contribuciones, aunque notables, pertenecían a una época anterior de la investigación científica. La presencia dominante de Newton en las reuniones de la sociedad había hecho que Robert se sintiera como un extraño en la institución que había ayudado a construir, y sus apariciones se habían vuelto cada vez más infrecuentes durante sus años finales. El 3 de marzo de 1703, Robert Hooke murió silenciosamente en su habitación del Gresham College a los 67 años de edad. Su muerte fue tan discreta como había sido turbulenta su vida, sin familia inmediata presente, sin testamento formal preparado y sin las ceremonias que normalmente acompañaban el fallecimiento de una figura científica de su calibre. Los historiadores posteriores señalarían la ironía de que un hombre que había documentado meticulosamente miles de experimentos científicos muriera sin dejar instrucciones claras sobre el destino de su considerable fortuna o sus posesiones científicas. Cuando los administradores del Gresham College registraron su habitación después de su muerte, descubrieron un cofre que contenía la asombrosa suma de 8.000 libras en monedas y oro, una fortuna que habría sido suficiente para establecer múltiples becas científicas o financiar investigaciones durante décadas. Esta riqueza acumulada representaba los frutos de su trabajo como topógrafo durante la reconstrucción de Londres después del gran incendio, así como sus salarios como profesor y curador, cuidadosamente ahorrados por un hombre que había vivido relativamente modestamente a pesar de sus ingresos sustanciales. La ausencia de un testamento formal creó complicaciones legales que resultarían en que toda esta fortuna fuera heredada por Elizabeth Stephens, una prima analfabeta que había mantenido contacto mínimo con Robert durante su vida. Esta ironía final subrayaba la desconexión entre el genio intelectual de Robert y su incapacidad para manejar aspectos prácticos de la planificación personal, una característica que había marcado muchos aspectos de su existencia. A los pocos meses de la muerte de Robert, Isaac Newton fue elegido presidente de la Royal Society, una posición que ocuparía hasta su propia muerte 24 años más tarde. El ascenso de Newton a esta posición de poder institucional máximo marcó el comienzo de un período sistemático de eclipse del legado de Hooke que superaría incluso las disputas más amargas que habían caracterizado su relación en vida. Newton utilizó su autoridad presidencial para implementar cambios organizacionales que efectivamente minimizarían la importancia histórica de las contribuciones de Robert. Durante el traslado de la Royal Society
a nuevas instalaciones en Crane Court, bajo la supervisión directa de Newton, desaparecieron misteriosamente muchos de los instrumentos científicos que Robert había construido artesanalmente durante décadas, junto con una porción significativa de sus ensayos y documentos de investigación. Más notablemente, el único retrato auténtico conocido de Robert también se desvaneció durante este periodo, eliminando cualquier representación visual directa del hombre cuyas ideas habían contribuido fundamentalmente al desarrollo de la física moderna. El funeral de Robert fue una ceremonia modesta que contrastaba dramáticamente con las exequias elaboradas que se organizarían para Newton décadas más tarde. Fue enterrado en el cementerio de St. Helens Bishopsgate, en la City de Londres, pero la ubicación exacta de su tumba se perdió con el tiempo. Otra manifestación de la eliminación sistemática de su presencia física del registro histórico. Esta pérdida de la ubicación de su sepultura representaba una metáfora apropiada para el destino de su legado científico, presente en las fundaciones del conocimiento moderno, pero invisible para las generaciones futuras. La muerte de Robert Hooke marcó el final de una era en la ciencia experimental inglesa, cerrando la vida de un hombre cuyas contribuciones intelectuales habían sido tan vastas como su reconocimiento histórico sería limitado. El genio que había formulado leyes fundamentales de la física, descubierto la célula, anticipado la teoría evolutiva y contribuido al desarrollo de instrumentos científicos revolucionarios, desaparecía de la historia casi tan completamente como su retrato había desaparecido de las paredes de la Royal Society. Tres siglos de olvido. Durante más de 2 siglos después de su muerte, Robert Hooke permaneció como una de las figuras más injustamente eclipsadas en la historia de la ciencia, víctima de una campaña sistemática de borrado histórico que comenzó con Isaac Newton y se perpetuó a través de generaciones de historiadores que aceptaron acríticamente la versión newtoniana de los eventos científicos del siglo XVII. La historiografía oficial de la ciencia había sido escrita en gran medida por los vencedores, y Newton, con su posición dominante como presidente de la Royal Society durante 24 años, había tenido tanto la motivación como la oportunidad de moldear la narrativa histórica para minimizar las contribuciones de su rival más persistente. La campaña de Newton para eclipsar el legado de Hooke fue devastadoramente efectiva. Como presidente de la Royal Society, desde 1703 hasta su muerte en 1727, Newton supervisó no solo la desaparición física de instrumentos, documentos y el retrato de Hooke, sino también la construcción de una narrativa científica que presentaba sus propios descubrimientos como productos de genio individual más que como desarrollos que se habían beneficiado de las ideas y contribuciones de colegas anteriores. Esta versión de la historia científica se solidificó durante el siglo XVIII, cuando la mecánica newtoniana se convirtió en el paradigma dominante de la física, haciendo que las contribuciones conceptuales de Hooke parecieran meramente preliminares o secundarias. Los biógrafos del siglo XVIII y XIX perpetuaron inadvertidamente esta distorsión histórica al basar sus relatos en fuentes filtradas por la influencia newtoniana. La imagen que prevalecía de Hooke era la de un técnico hábil pero intelectualmente limitado, un hombre cuyas contribuciones prácticas habían sido valiosas, pero cuya capacidad para la teorización profunda era dudosa. Esta percepción fue reforzada por el contraste con la elegancia matemática de los trabajos de Newton,
que parecían representar un salto cualitativo en sofisticación científica que hacía que los trabajos de Hooke parecieran rudimentarios en comparación. La primera grieta significativa en esta narrativa establecida llegó con la publicación del diario personal de Robert Hooke en 1935, más de 2 siglos después de su muerte. Este descubrimiento documental fue revolucionario, no solo porque revelaba aspectos desconocidos de su personalidad, sino porque proporcionaba evidencia directa de que la imagen histórica del científico solitario y amargado era fundamentalmente incorrecta. El diario documentaba una vida social rica y activa, relaciones personales complejas y profundas, y una personalidad mucho más humana y atractiva de lo que la historiografía oficial había sugerido. Margaret Spinace, quien estudió meticulosamente estos documentos íntimos, fue una de las primeras historiadoras en desafiar frontalmente la imagen distorsionada de Hooke. Su trabajo detallado reveló que el cuadro que se pinta generalmente de Hooke como un personaje solitario, triste y envidioso, es completamente falso. Una conclusión que requería una reevaluación fundamental de la historiografía científica del siglo XVII. Spinace demostró que Hooke mantuvo relaciones sociales extensas, participó activamente en la vida intelectual de Londres y fue una figura mucho más central en la comunidad científica de lo que las fuentes filtradas por la influencia newtoniana habían sugerido. Simultáneamente, Robert Gunther emprendió una investigación sistemática de los archivos científicos del siglo XVII, descubriendo documentos y correspondencias que escaparon a la censura newtoniana. Su trabajo archivístico reveló la verdadera extensión de las contribuciones de Hooke a múltiples campos científicos y demostró que muchas ideas que habían sido atribuidas exclusivamente a otros científicos tenían aportes significativos de Hooke que fueron sistemáticamente minimizados o eliminados del registro histórico. Durante la segunda mitad del siglo XX, una nueva generación de historiadores de la ciencia comenzó a aplicar metodologías más rigurosas y críticas al estudio del período científico revolucionario. Estos académicos, entrenados en técnicas modernas de análisis histórico y menos influenciados por las narrativas heroicas tradicionales de la ciencia, comenzaron a reconstruir una imagen más precisa y matizada de las relaciones y contribuciones científicas del siglo XVII. Sus investigaciones revelaron que el desarrollo de la ciencia moderna fue mucho más colaborativo y menos dependiente de genios individuales de lo que las historias tradicionales habían sugerido. Stephen Inwood emergió como el biógrafo más influyente de Hooke en la era moderna, aplicando décadas de investigación archivística para producir lo que muchos consideran la biografía definitiva del científico. Inwood utilizó la frase genio olvidado para describir a Hooke, pero su trabajo fue mucho más allá de la mera rehabilitación. Proporcionó un análisis sofisticado de cómo las dinámicas de poder, las personalidades individuales y las contingencias históricas moldearon la preservación y transmisión del conocimiento científico. Su investigación demostró que la oscuridad histórica de Hooke no fue resultado de deficiencias en sus contribuciones científicas, sino de factores sociológicos y políticos que determinaron cuáles científicos serían recordados y cuáles serían olvidados. El año 2003 marcó un momento simbólico crucial en la rehabilitación de Hooke. El tricentenario de su muerte proporcionó una oportunidad para una reevaluación pública de su legado. El Real Observatorio de Greenwich, apropiadamente ubicado en un edificio cuyo diseño había sido supervisado por Hooke,
organizó una exposición que exhibió algunos de sus extraordinarios inventos y hallazgos. Esta exposición pública representó el reconocimiento institucional oficial de que Hooke merecía un lugar prominente en la historia de la ciencia, no como una nota al pie en la historia de Newton, sino como una figura científica independiente de importancia fundamental. La exposición del tricentenario reveló al público general la extensión asombrosa de las contribuciones de Hooke a la ciencia moderna. Los visitantes pudieron apreciar no solo la famosa ley de Hooke y su descubrimiento de la célula, sino también sus innovaciones en cronometría, sus contribuciones arquitectónicas a la reconstrucción de Londres, sus teorías pioneras sobre la luz y la gravitación, y sus especulaciones visionarias sobre la evolución y la geología. La diversidad y originalidad de sus trabajos demostraron que fue genuinamente el Leonardo da Vinci inglés, un polímata cuya creatividad abarcó virtualmente todos los campos del conocimiento científico de su época. Simultáneamente, la pintora Rita Greer emprendió un proyecto artístico ambicioso para crear representaciones visuales de Hooke basadas en las descripciones contemporáneas de John Aubrey y Richard Waller. Este proyecto no solo proporcionó finalmente un rostro al científico, cuyo retrato había sido deliberadamente eliminado, sino que también simbolizó el esfuerzo más amplio para restaurar la presencia visual y cultural de Hooke en la conciencia pública moderna. En la ciencia contemporánea, el legado de Hooke se ha revelado como fundamental e imperecedero. Su ley de Hooke continúa siendo un principio básico de la ingeniería moderna, aplicándose en el diseño de estructuras desde rascacielos hasta dispositivos microelectrónicos. Su concepto de la célula proporcionó las bases sobre las cuales se construyó toda la biología moderna, desde la genética hasta la medicina regenerativa. Sus especulaciones sobre la evolución y la geología anticiparon desarrollos científicos que no se concretarían plenamente hasta el siglo XIX, demostrando una capacidad visionaria que superó incluso a la de sus contemporáneos más celebrados. Más profundamente, la metodología experimental de Hooke, con su énfasis en la observación sistemática, la instrumentación precisa y la especulación teórica audaz, estableció el modelo para la ciencia experimental moderna. Su convicción de que los fenómenos naturales podían ser comprendidos a través de la investigación empírica rigurosa proporcionó uno de los fundamentos filosóficos sobre los cuales se construyó toda la empresa científica moderna. La rehabilitación histórica de Robert Hooke representa algo más que la corrección de una injusticia académica. Simboliza el triunfo eventual de la evidencia histórica sobre la propaganda política y demuestra que la verdad científica, aunque pueda ser temporalmente oscurecida por consideraciones personales o ideológicas, finalmente emerge cuando se aplican metodologías rigurosas y críticas a su investigación.